Aleluya. ¿A quién le gusta ser segundo en algo? ¡Epa! Pues entonces ya os podéis marchar. Porque vamos a hablar sobre los segundos, pero segundos excelentes. ¿Por qué nadie ha levantado la mano? Porque todo el mundo quiere ser el primero en todo, ¿verdad? Y siempre nos acordamos del que está encima de la pirámide, dilo como quieras, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿hay algún argentino por aquí? ¡Epa! Hay uno que vale por 3 o 4. ¿Quién quedó el primero? ¿Quién ganó el mundial de fútbol? ¿Quién? Argentina parece ser, ¿no? ¿Y alguien se acuerda de quién quedó segundo? Francia, sí, pero el que tiene el mérito ahí, se siente cuando uno queda segundo, se siente casi como si hubiera fracasado, ¿verdad? A Nadal estamos tan acostumbrados a verlo ganar que cuando pierde un partido parece que haya fracasado. Y no es así, ¿verdad? Entonces, a la gente nos gusta ser el primero, no nos gusta ser el segundo, en nada. Así que queremos que la gente nos reconozca. Por ejemplo, en la iglesia, muchas veces hay algunos que tienen la actitud, en esta no, pero en otras, que si no soy la voz solista, entonces no canto en el coro. Y eso no es el espíritu de Dios, es el espíritu del mundo, ¿verdad? En esta sociedad ser segundo es casi un fracaso. Muchos en la iglesia, voy a ir avanzando porque si no me pilla el toro, como siempre. Muchos anhelan en las iglesias el liderazgo, pero muchas veces esas motivaciones no son correctas. ¿Sabes cuál es la clave? Que cuando entramos en las cosas de Dios, no se trata de lo que a ti te gustaría, se trata de lo que Dios tiene planeado para ti. Y cuando tú estás andando un camino al que Dios no te ha llamado, estás dando la nota. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero si todos en esta mañana podemos aprender y desear ser un excelente segundón. ¿Está lo de... Hola, ¿está el cartel mío? Ay, que está abajo, que yo no lo veía, yo miraba arriba, como siempre. Ay, me lo han hecho al revés hoy. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a hablar acerca de cómo debe ser nuestro corazón, ¿verdad? En una ocasión decía el Señor Jesús: cuando seas invitado a las bodas o a cualquier sitio, no ocupes los primeros asientos. No sea que venga otro más honorable que tú y te hagan irte al final y quedes en vergüenza, ¿verdad? Pues ¿sabéis lo que me pasó a mí las primeras conferencias que fui a Andalucía? Con Daniel del Vecchio, estaba ¿cómo se llamaba? La iglesia aquella, el tabernáculo, que era una gran cúpula y habían como 3 brazos, uno en cada dirección, y allí cabían aproximadamente unas 1000 personas. Y yo era la primera vez que iba a unas conferencias así. En aquel tiempo el Señor me estaba tocando mucho y tenía mucha hambre de Dios. Pero había algo que a mí me encantaba, que lo vi en algún vídeo, en algo, y es que las chicas, mientras alababan al Señor, hacían danzas judías. ¿Dónde está Marisol? Marisol, ¿te acuerdas? Ay, Marisol. Y Marisol ha danzado aquí también, y mi mujer, ¿verdad? Y entonces, aquello era algo que, como yo no lo había visto nunca, me impactaba mucho. Y cuando llegamos allí a la iglesia, al tabernáculo, toda la gente se iba situando y yo decía, vamos a ver, con lo chiquitillo que yo soy y con la cámara de hacer fotos, ¿cómo le hago fotos yo a las chicas danzando? Digo, tengo que buscarme una buena posición. Qué casualidad que los asientos de delante estaban vacíos. Digo, esta es la mía, aquí me siento yo. Y ahí, eso es lo que hice, me senté casi de los primeros asientos. ¿Sabéis qué ocurrió? La gente seguía entrando y yo decía, y qué raro que no se sienta nadie aquí. Hasta que cuando va a empezar el culto me dicen, querido hermano, tiene usted que irse para el fondo porque esto está reservado para las chicas de las danzas. Así que el chiquitillo tuvo que hacer la foto de pie en la última fila, que si no, no lo veían, ¿verdad? No quieras ser el primero, no anheles, porque sabes, nuestra carne
nuestra carne está en nosotros, anhela el reconocimiento de los demás. Anhelamos ser apreciados por los demás. ¿Es verdad o no? Eso es que está en todos nosotros. ¿Hay alguien que no le guste que lo aprecien? No. Todos queremos que sientan algo por nosotros, que aprecien algo, ¿no? Cualquier cosa que pueda valer la pena en nosotros. Entonces, hermanos, hay ese sentimiento que está en el corazón. Muchas veces no es la voluntad de Dios, porque siempre anhelamos el recibir gloria y todo lo demás. Quiero haceros una pregunta. Vaya a colaborar conmigo un poquito. ¿Cuál era el principal motivo de discusión de los discípulos? El principal motivo de discusión. ¿Quién iba a ser el mayor? Gracias, hermana. ¿Qué pasa? ¿Los demás no me cogí la onda? ¿Es verdad o no? ¿O se peleaban por alguna otra cosa? Y no en una ocasión, en un montón de ocasiones el Señor Jesús los tuvo que reprender y diciéndoles: no deseéis los primeros lugares. El que quiera ser el primero, hágase siervo de todos. Pero a nadie le gusta ser siervo, ¿verdad? A nadie le gusta tener que coger la escoba y barrer, o lo que quiera que sea, ¿verdad? Pero sabes, el Señor mira eso en ti, cuando tienes esa buena actitud. Aleluya. En Mateo capítulo 20, versículo 25, dice: entonces Jesús, llamándolos, los llamó porque estaban discutiendo sobre quién iba a ser el mayor. Dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, queridos hermanos, anhelemos servir con excelencia, sea cual sea nuestra posición. ¿Sabes? Lo importante no es la posición, lo importante es a qué te llamó Dios. ¿A qué te llamó Dios? Y te voy a decir más: es tan grave o tan pecaminoso el querer ocupar un lugar que Dios no te dio, como el que Dios te está llamando a hacer algo en su obra y te estás haciendo el loco. ¿Lo habéis pillado? Amén. En esta generación creo que vamos a tener que ir al psicólogo muchos de nosotros, porque muchos nos hacemos el loco a la hora de servir en las cosas que no se ven tanto. Amén. Aleluya. Juan el Bautista es un gran ejemplo para nosotros. Juan el Bautista tenía un ministerio que, desde luego, yo pienso que era un hombre bastante tosco, bastante bruto. Bruto porque le decía generación de víboras, y iba vestido con pieles de camello, pero tenía éxito porque tenía unción. Pero resultó que cuando Jesús empezó su ministerio y empezó a ir cogiendo popularidad, por decirlo así, en una ocasión le decían a Juan, dice: Jesús está predicando y hay muchos de los que te seguían a ti que se van detrás de él. ¿Y qué decía Juan? Me gozo y me alegro de que se vayan con el esposo de la esposa. La iglesia no es mía, es de él. Y yo me alegro y me gozo. Y es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esto cualquiera de nosotros lo sabemos decir y predicar. Ahora, ¿qué principio nos quiere enseñar el Señor? Que Dios lo que quiere es llegar a tener tal control sobre nuestro corazón que yo anhele y desee que mi hermano crezca aunque yo mengüe. Y eso no quiere decir que yo me haga el loco, sino que yo pueda ver que mi hermano crece. En vez de sentir envidia o celos porque sube aquí uno u otro y cuando acaba de predicar le aplauden y todo lo demás y a mí no me aplauden nunca, en vez de eso, si mi corazón está siendo conforme al corazón de Dios, yo me gozaré y me alegraré de que ese hermano esté ministrando con la unción de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué importante es que nuestro corazón lo tengamos recto, que le quitemos muchas veces estorbos,
hay una tendencia en nosotros siempre a que se nos enturbien las cosas en el corazón. Y por eso es que es tan importante que busquemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que es mejor ser un buen segundón, permitidme esta palabra hoy, es mejor ser un buen segundón que un mal primero. ¿Lo has pillado? Nuestro deseo es ser el primero, pero es mejor ser un buen segundo que un mal primero. Yo tenía una empresa de construcción y tenía un peón que era mel de romé, como se dice por aquí. Era buenísimo, y puedo decirlo, es de aquí de Amposta, se llama Pedro. Y era buenísimo, pero de verdad. Ganaba conmigo más dinero que algunos de los paletas. Joan? Tú sabes que hay peones que valen la pena, ¿eh? Pues este era, si yo ahora tuviera que volver a empezar, al primero que cogía era él. Y él se encabezonó una vez y me dijo: José, es que yo no, toda la vida yo haciendo de peón, yo quiero ser paleta, yo quiero aprender a hacer pared y todo lo demás. Y le di unas cuantas oportunidades, como a los toreros, ¿sabes? Para que a ver qué hacía. Y yo veía que no había manera con eso. Y le dije un día: Pedro, es mejor ser un buen peón que un mal paleta. Porque por un buen peón todos nos pegaremos guantazos, pero por un mal paleta nadie lo quiere. ¿Verdad o no, Joan? ¿Verdad? Los que somos de la construcción sabemos de lo que hablamos, ¿verdad? Es mejor ser un buen segundo que un mal primero. Y entonces, ¿por qué hay tanta gente que anhelan los primeros lugares muchas veces en la iglesia? Ser pastor, que me digan pastor, títulos. ¿Sabéis qué es? El deseo de reconocimiento. Y el deseo de reconocimiento para algunos y sentirse importante, ellos, es como una droga. Y harán lo que haga falta para ir consiguiendo posiciones. Pero a eso Dios nadie lo ha llamado. Eso es cosa de la carne y de nuestro corazón, que es, como dice Jeremías, engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Así que, hermanos, la clave es no lo que mi corazón desea, sino ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? Esas palabras que dijo el apóstol Pablo cuando cayó en tierra, al que perseguía a la iglesia. No es lo que yo quiera hacer, sino ¿qué quieres tú? Y si Dios te dice cualquier cosa, obedece y hazlo. Cuanto más fiel seas, más responsabilidad te podrá ir dando Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así que la clave es no lo que mi corazón desea, sino lo que tú quieres, Señor. Nada, y escucha esto, y créeme que es la verdad, nada llenará más tu corazón que hacer lo que Dios ha destinado para ti. No busques en otro lado. Busca simplemente estar alineado con qué es lo que Dios quiere para ti. Y ahí vas a ser feliz. Y ahí vas a ser de bendición para los hermanos, en vez de un estorbo. Lo que Dios quiere para ti, muy fácil. Yo te lo voy a explicar. Hay mucha gente que no hace nada en la iglesia y que muchas veces dice: es que yo no sé cuál es mi don. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Vamos a ver, querida, ¿qué sabes hacer muy bien? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, si sabes idiomas, como dice la hermana, ¿por qué no miras de ser de ayuda para alguien? A lo mejor ha llegado alguna persona rumana o de algún otro lugar que le está costando mucho con el idioma. ¿Por qué no quedas un ratito a tomar un café y le vas enseñando? ¿Sabes lo que yo sé hacer? Una de las cosas que sé hacer, sé tocar la guitarra, ahora sé tocar el ukelele, ahora sé tocar el bajo. ¿Sabes lo que hago? Eso que Dios me ha dado, lo invierto en otros. Ahora Eric está siendo mi alumno con el ukelele y tengo otros y estoy con los ojos abiertos. ¿En qué puedo ser bueno? Ahí empiezo a servir. Y como esto lo hice hace muchos años, Dios me fue poniendo en otros lugares de mayor responsabilidad. Por eso hoy me ves aquí en el púlpito, porque empecé siendo fiel con la guitarrica, enseñando a uno, a otro y haciendo todo aquello que estaba en mi mano.
lo que sé hacer bien, lo pongo al servicio del Señor. Y eso hace que otras cosas que yo no tenía ni idea que era bueno, resulta que Dios me usa para otras cosas. Amén. Así que no es tan complicado saber cuál es tu don. Solo te tienes que mirar al espejo por la mañana y decir, ¿en qué soy bueno? Pues hoy voy a ser de bendición para alguien. Y empieza. Y verás los resultados. Y hazlo siempre acompañada del Señor. Señor, ¿a quién vamos a bendecir hoy? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Algunos dedican su vida porque anhelan el reconocimiento, la fama y el ser alguien en la vida. Algunos dedican su vida a crear asociaciones benéficas y se sienten recompensados solo con que lleve su nombre. Por ejemplo, vosotros habéis oído hablar del gran ricachón Rockefeller, ¿verdad que sí? Este hombre estaba podrido de millones. ¿Sabéis lo que hacía? Porque anhelaba que el día que él muriera y mientras viviera, que siempre todo el mundo se acordara de él. Dio cantidades, unas sumas grandísimas, por ejemplo, dio en varias cosas, pero uno de los proyectos, un hospital grandioso y completamente preparado en China, en los barrios, en los lugares donde había más necesidad, con una sola condición: yo pongo las pelas. ¿Pero cómo se tiene que llamar el hospital? Hospital Rockefeller. Que cuando me muera, si esto dura 500 años que digan Hospital Rockefeller. Ese fue el que lo hizo. ¿Os dais cuenta cómo somos los seres humanos? Ay, Señor, ay, Señor. Pero vamos a entrar ya a ver qué siervos de Dios está buscando. ¿Dios está buscando a number one? ¿O está buscando a segundos, terceros, cuartos, lo que sea? Gente dispuesta a servir sin anhelar y pretender ser el number one. Dios, mira, no coge a la gente porque sí, ni pone a nadie en lugares de responsabilidad a la primera de cambio. Dios se toma su tiempo para tratar con la persona que luego va a tener que utilizar, que lo va a representar. A veces Dios lo hace a un nivel bastante personal, como hay bastantes siervos en la palabra de Dios que ni siquiera sabemos cómo fue que Dios los preparó. Pero Moisés estuvo 40 años en el desierto. No especifica la Biblia cómo Dios lo preparó, pero puede estar seguro que lo preparó. Y si no, mira cómo se comportó, ¿verdad? Pero a la mayoría, y en la Biblia vas a encontrar a saco, Dios lo que hace es que los pone, escoge a gente que están siendo fieles, haciendo cualquier cosa que está en su mano, pero está siendo de bendición. Y Dios coge a gente que están dispuestos a estar sujetos, a someterse y a hacer el trabajo con alegría y con excelencia. A lo que diríamos los segundones. Segundones, pero con un corazón como a Dios le agrada. Y entonces, ¿qué hace Dios con estas personas? Dios los pone bajo alguien que está en responsabilidad para que se aprenda a sujetarse, y ahí Dios lo va tratando de manera que cada vez le puede dar mayor responsabilidad. Así que yo quisiera nombrar, porque lo vais a entender mejor cuando nombre a algunos personajes, algunos excelentes segundones. Qué feo suena lo de segundones, ¿verdad? Es que no nos gusta. Pero yo soy cabezón. Excelentes segundones. Por ejemplo, Josué, ya que he nombrado antes a Moisés, Josué. ¿Cuánto tiempo estuvo José haciendo lo mejor de lo mejor? Sin pretender ni buscar nada. Es decir, él era como si fuera el sirviente de Moisés. Pero me encanta la vida de la gente que no busca protagonismo, sino que buscan ser efectivos en el reino de Dios. Y Josué fue un hombre fiel al 100%. ¿Y quién era el único que era reconocido? Moisés, ¿verdad? Pero eso no le importaba a Josué. Su corazón estaba en agradar a Dios. Que Moisés se iba al tabernáculo y la presencia de Dios bajaba, Josué, callandito, pero allí estaba en el tabernáculo. Que cualquier cosa que había que hacer, a él no le importaba quién se llevaba el mérito, que siempre era para Moisés.
te diré más, estaba dispuesto a jugarse la vida, sin más. Por ejemplo, ¿os acordáis que en una ocasión que tuvieron que pelear con el enemigo, Moisés, Aarón y Hur se suben al monte? Moisés sentadito en una piedra, con las manos levantadas, y mientras, dice la palabra de Dios, que mientras él tenía las manos levantadas, Josué estaba abajo pegando espadazos y sudando la gota gorda, ¿verdad? Peleando la buena batalla. ¿Quién ahí? Cuando hemos predicado, aquí estamos bastantes que hemos predicado, ¿cuándo hemos predicado de lo que pasó sudando allí Josué? Nadie. Siempre hemos predicado de los que están arriba en el monte, orando, y mientras tenían las manos levantadas había bendición. ¿Verdad o no verdad? Pero Josué no le importaba eso. Sabía que era lo que Dios esperaba de él y lo hacía. Y lo hacía con gusto y con alegría. Aleluya, gloria a Dios. Mirar cuando acabó el tiempo de Moisés y Dios quiso poner al que tenía que ocupar su lugar, ¿a quién puso? Decirlo, que es que estáis dormidos. ¿A quién? ¿Por qué? Porque fue fiel, siendo un segundón, vamos a decirlo así, ¿sí o no? Así que puso a Josué, y te voy a decir más, no voy a leerlo ni siquiera para no perder tiempo, pero en Josué capítulo 1 vas a encontrar que si lo lees detenidamente te vas a dar cuenta que parece que Dios tiene que empujarle casi a que tome el liderazgo. Casi que le tiene que empujar, le tiene que decir, mira, mi siervo Moisés ha muerto, déjate de rollo, esta es la versión mía, déjate de rollo que tú vas a guiar a mi pueblo. Así que esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque como estuve con Moisés estaré contigo. Así que déjate de excusas y tira para adelante. Y así lo hizo. ¿Por qué? Porque fue fiel cuando estuvo siendo un segundón, por decirlo de una manera. Todo lo contrario que el siguiente personaje, Coré. ¿Sabéis quién era Coré? Coré estuvo también en los tiempos de Moisés, evidentemente, y Coré hizo una rebelión contra Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque anhelaban el primer lugar y odiaban someterse a la autoridad de Dios. De una forma que estaba más claro que el agua, podíamos decir que aunque eran los sacerdotes, eran los levitas, no estaban de acuerdo con Dios. ¿Por qué tienes a este al frente en vez de tenerme a mí? Y promovió una rebelión. Buscamos Números capítulo 16, por favor. Versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, que eres un privilegiado? Y como hay un hermano mío que si estuviera predicando ahora diría: desgraciado, que eres un desgraciado. Encima que Dios te ha puesto por delante de todo el mundo, encima que eres el que más están viendo, ¿estás anhelando el primer lugar? ¿Qué diría Daniel? Ay, que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio?
Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuráis. ¿Es que acaso Aarón ha pretendido ponerse en ningún sitio? No. Dios lo escogió, punto. ¿Yo he pretendido algo? No. Dios me ha escogido, punto. Yo no he peleado para tener este lugar. Vosotros estáis peleando contra lo que es la voluntad de Dios, para ocupar un lugar que Dios no te ha llamado. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Porque Aarón, ¿qué es? Para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco. Mira tú, mira lo que dicen. Acaban de salir de la esclavitud, de recibir latigazos hasta en la ceja, de tener que hacer ladrillos y las pirámides y de todo. Y mira lo que dicen. Dios los libera, los quiere llevar a una tierra que fluye leche y miel, y dicen: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñaré de nosotros imperiosamente. Versículo 19, por no hacerlo más largo. Y ya Coré había hecho juntar contra ellos a toda la congregación. ¿Cómo lo hizo? Muy fácil. Todos ellos son santos. Qué bueno soy, mi hermano. El que diga que hay pecado en esta iglesia es que no os conoce. Todos sois santos. Y entonces, ¿a quién quiere la gente? A José, al que le hace la pelota, en vez de al que le dice lo que es de verdad. ¿Me entendéis, mis hermanos? ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que siendo uno de los principales se rebele contra Dios, porque no se rebeló contra Moisés, sino contra lo que Dios había hecho y dicho. Y qué pena es que Dios al final los tuvo que castigar a él y a ellos y a toda su familia. Se los tragó la tierra. ¡Aleluya! ¿Estáis aquí todavía? ¿Sigo? Como dice un predicador, ¿sigo o paro? ¿Qué hago? ¿Sigo o paro? Aleluya. Voy a echar un traguito de agua. ¿Miramos algún otro segundón? Hay un saco. He tenido que descartar un montón. Estábamos aquí antes y me preguntaba Miriam que sobre qué iba a hablar, y ella me nombraba uno. Digo, es que Miriam, es que no puedo hablar de todo. Me nombraba a Bernabé, el protagonista, entre comillas. ¿Quién era para todo? Pablo. Pero Bernabé era un hombre que fue él el que promocionó, por decirlo de una manera, no solamente a Pablo, sino a muchos más. Pero bueno, he dicho que no iba a hablar de él. No me estiréis de la lengua, ¿vale? No me estiréis. Ay, otro segundón. Eliseo. De pronto Dios lo llama. Elías ha tenido un encuentro con Dios en la peña, ha escuchado la voz suave y apacible de Dios y le dice: va siendo hora de que vayamos preparando a tu sucesor. No se lo dice con las palabras, pero tú lees la Biblia y te vas a dar cuenta que es eso. Y cuando lo llama, Eliseo, yo quiero deciros algo. Eliseo no era un pringao que no tenía donde caerse muerto. Eliseo era de una familia muy adinerada, puesto que dice que la palabra de Dios que él estaba arando con una yunta de bueyes y habían 12 yuntas arando su tierra. Entonces quiere decir que la pela corría, ¿sabes? Pero cuando Dios lo llamó, la pela no es lo importante. Lo importante es qué es lo que Dios quiere para mí. Y vosotros sabéis muy bien cómo él estuvo al lado de Elías, cómo estuvo siendo fiel. Y a mí lo que más me gusta de todo, cuando de pronto Dios dice: ¿sabes qué? Ya tenemos preparado al segundón, te voy a llevar para el cielo ya, Elías. Y el segundón, ¿qué pensáis que hizo? Uy, ya era hora ya me tocaba, ya era hora que me tocara, ¿no? ¿Dijo eso? No, todo lo contrario. Que Elías le decía: quédate aquí porque yo iré a Jericó.
Y él le decía, tururú, que yo de tu lado no me aparto. Le salían profetas diciéndoles, ¿sabes que hoy Dios se va a llevar a tu maestro? Y él les decía, callaros, pero yo a la mía, lo más cerca posible, que si se lo lleva él, que me lleve a mí también. Que me lleve a mí también. En vez de como algunos que estarían deseando que se lo llevara y por fin yo me quedo aquí de protagonista, todo lo contrario. Y dice la palabra de Dios, que para no alargarme, que al final estaba a su lado después de que varias veces le dijo que se quedara, y cuando Dios al final dijo, hasta aquí, ya está bien, porque si no ya va a hacer un tour por todas las ciudades, y por fin manda un carro de fuego y un torbellino y se lleva a Elías. Pero se lo llevó, como dice, a lo mejor cayó al suelo Eliseo, porque estaba a su lado, y cogió un cabreo de 3 pares de narices, porque dice la palabra de Dios que cogió luego el manto de Elías que le había caído y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del río y el río se abrió y él pasó en seco. Aleluya. ¿Qué anhelaba Eliseo? ¿El primer lugar? No. Anhelaba seguir bebiendo de la fuente de la unción de Dios que había en Elías. ¿Entiendes? Y no para hacer el nada, sino para hacer lo que Dios quisiera. Y eso es lo que Dios está buscando en ti y en mí. Corazones dispuestos a hacer lo que haga falta. Otro segundón, aunque no lo pensáis. La gente siempre pensamos que hay personajes que ya desde primera hora eran los primeros, ahí, el number one. David, ¿qué era? ¿Un number one? David era un segundón como la copa de un pino. Mira si era segundón que ni su padre se acordaba que lo tenía él como hijo. Cuando fue Samuel a ungir al futuro rey, le dice Samuel, trae a tus hijos para que yo ore por el que tenga que ser el futuro rey. Y va a orar por uno, este no es. Va a orar por otro y se ve que el Espíritu le mostraba, no mires la estatura, no mires la apariencia, no mires que son guerreros. Y qué cosa más rara. Samuel se quedaría así más raro que todo. Me has presentado aquí a tus hijos, si Dios me ha dicho que tenías que ungir a un hijo tuyo. No tendrás algún otro hijo. ¿Qué era David? ¿Era un segundón o no? Ni su padre se acordaba de él. Y sin embargo, Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque miró su corazón como Dios mira el tuyo y el mío. Y Dios escoge para su servicio a gente que esté dispuesta a servirle sin recibir honores. Y David no solo fue un segundón para su padre. David no pretendió, Dios lo ungió para ser el rey. Ahora él podría decir, che, venga, que Dios me ha escogido a mí. Nada de eso. Se fue a colaborar con el rey, a servirle. Lo hizo su paje de armas o qué sé yo, ahora no me acuerdo. Pero estuvo allí con un corazón sumiso. Y es más, vosotros sabéis que Dios en 2 ocasiones se lo puso ahí en la palma de la mano para que lo matara. Y él decía, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Si Dios lo puso, que Dios lo quite. Pero yo no voy a tocar al ungido de Jehová. ¿Eso es anhelar ocupar el trono? No. Eso es anhelar lo que Dios quiera y en el tiempo que Dios quiera. Y en el tiempo que Dios quiera. Y estuvo, ¿sabes cuántos añitos? 12 años. Desde que fue ungido hasta que subió al trono. 12 años. Aleluya, gloria a Dios. Todo lo contrario, por supuesto. Digo de uno y digo de otro. Todo lo contrario que Saúl, ¿verdad? Saúl, Dios lo escogió. ¿Qué pasó? ¿Por qué reventó la cabeza de... Perdonad la expresión esta de reventó. Pero ¿por qué se le infló la cabeza tanto de orgullo a Saúl? ¿Os dais cuenta de un detalle? El pueblo quería un rey. ¿Queréis un rey? Toma. Dios entre comillas, Dios se tomó tiempo para prepararlo. No porque la gente quería un rey, lo quiero ya. ¿Y sabes lo que hace Dios cuando nosotros estamos con actitudes cabezonas? ¿Lo quieres ya? Toma un rey, el más guapo, el más alto, toma para ti.
Y por eso el orgullo, cuando se vio ahí en el trono, se le infló la cabeza y dejó de obedecer a Dios, y eso le costó el trono. Todo lo contrario. Pero a mí, yo lo que quiero llamar tu atención, vamos a buscar Primera de Samuel, un versículo nada más. Primera de Samuel, capítulo 15. Ya Dios lo había desechado y Samuel le dice que por cuanto no has obedecido a Dios, has sido desechado, Dios ha escogido a otro. Y dice el capítulo 15, versículo del 27, te lo voy a leer yo. Y volviéndose Samuel para irse, que ya se iba a marchar, él, Saúl, se asió de la punta del manto de Samuel y éste se rasgó. Samuel se iba a marchar porque Samuel no quería tener nada que ver con alguien que no quería obedecer a Dios. Pero mira el versículo 30, lo que hace Saúl. Aquí en los detalles se ve el corazón de la gente. ¿Me ha oído lo que te he dicho? En los detalles se ve el corazón de la gente. Y él le dijo a Samuel, el rey Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, lo reconozco, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Qué pone? Tu Dios. ¿Cómo es el corazón del hombre muchas veces? ¿Qué le importaba realmente a Saúl? ¿Lo que opinaba Dios de él? ¿O lo único que le importaba era la posición para seguir siendo admirado y oh rey, y que todo el mundo te haga la reverencia y todo lo demás? ¿Veis, hermanos? Reconoce: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos y de Israel. A mí lo que me importa, podríamos decir que Saúl estaba diciendo, a mí lo que me importa, que la gente me siga aplaudiendo, que la gente me siga admirando, que yo siga siendo el rey, que yo sea el que mando aquí. Me importa un comino lo que piensa Dios. Más o menos, ¿estáis de acuerdo conmigo en que más o menos estaba diciendo eso? Así que, hermanos, qué pena que malgastemos muchas veces nuestras vidas en cosas que no van a ser de bendición y que aquí se van a quedar. No sé cuánto tiempo llevo predicando. ¿Ya quieres que plegue? Pues plego. ¿Habéis visto? ¿De qué estoy predicando yo hoy? De la sujeción. Pues ahora sigo. ¿Sí? ¿Entendéis? Dice que ya está bien, pues ya está bien. Tengo unos cuantos personajes más por ahí, pero los vamos a dejar. Así que vamos a recoger la esencia de lo que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana que te comparta. Y la esencia es: no anheles algo a lo que Dios no te llamó. Anhela y haz todo lo que esté en tu mano por ser fiel a lo que Dios ha puesto delante de ti y te ha dado cualidades para que lo hagas. Los segundones que agradan a Dios son los que Dios luego pone de primero. Y cuando alguien llega al primer lugar sin que Dios lo haya puesto y lo haya tratado, allá él. Pero en los planes de Dios, Dios pone a los que han sido fieles, segundones, luego los pone en los lugares de mayor responsabilidad. Así que los segundones que agradan a Dios, yo veo que tienen una virtud en común. Primero, se someten a sus líderes. Aunque a veces no nos guste. Yo me gustaría seguir predicando, pero no voy a hacerlo. Se someten a sus líderes. Segunda, tienen una buena dosis de humildad. Porque se necesita un corazón humilde para estar sometiéndote y que otro sea el que reciba los honores y los aplausos. Hola. Una buena dosis de humildad. Y tercero, y ahí lo dejamos, y no buscan ser los que mandan, sino los que sirven. Amén. ¿Quieres ser uno de esos? Amén. Pues dale un fuerte aplauso al Señor.